la nuera del señor Manuel Soto. Buenos días. ¿Ustedes conocen el ondacetrón, doctores? No, doctor. No, se No, lo doctor. recibí ayer a un señor que dimos de alta con muchos vómitos, cáncer de colon, ¿sí? Y me dicen que no lo encuentran. El ondacetrón es una sustancia química, es el medicamento más fuerte que hay para el control de náusea y de vómito. Se usa en pacientes con quimio y es muy, muy bueno, pero pues lo usamos todos aunque no tengan quimio. Pero me dice que no lo encuentran. Le digo, búsquelo en alguna farmacia de un hospital, no lo va a encontrar en la Benavides. Pero bueno, ya estamos aquí hablando del sueño y de las funciones fisiológicas, ¿verdad? Así es, doctor. Adelante, pues. Muy bien. Nosotros nos habíamos quedado déjenme pongo en pantalla completa. ¿Ahí se ve? Ahí estamos bien. Ok. Nos habíamos quedado en el sueño y las funciones fisiológicas, donde este estado va a ser muy común o característico de cualquier mamífero, donde vamos a ver que al quitarle o privarle, puede tener efectos perjudiciales de tal manera que, por ejemplo, nosotros podemos presentar un periodo de rebote, que es donde básicamente el organismo lo mantiene alerta. O también podemos tener una privación selectiva, que esta es donde el sueño REM, o básicamente en el sueño de ondas lentas, se va a presentar alguna privación en alguna fase de este tipo de sueño. De tal manera que también tenemos variantes, como puede ser una restricción ligera o pequeña, donde se puede deteriorar el rendimiento cognitivo, físico y productividad general. De tal manera que hay poco conocimiento de lo que es el sueño, además de que es muy limitado, de tal manera que no hay grandes características para apoyarnos. Dentro de lo que sabemos es que el sueño nos sirve básicamente para restablecer funciones que regulan el equilibrio, que este es el caso de la homeostasis, donde busca el balance entre las funciones que hemos estado revisando, junto con los centros neuronales, de tal manera que si hay alguna patología que afecte vamos a tener efectos en el sistema nervioso y en otros sistemas del organismo. De tal manera que, por ejemplo, podemos ver alguna vigilia prolongada, esta aumenta pues la normalidad, como puede ser la disfunción en procesos mentales. También ella había investigado acerca de cómo estos factores nublan el juicio entre las actividades que pueden ser vitales al momento de estar tomando alguna decisión, de tal manera que también se puede ver afectado en el rendimiento, como es el caso de nosotros que somos estudiantes, que a mayor carga de trabajo se nos ve influida el estado de periodos de sueño. Aunado a esto, podemos agregarle el ayuno y otros factores como el estrés. También tenemos las diversas funciones donde vamos a presentar que el sueño se ve como que el que ayuda. De tal manera que tenemos la madurez nerviosa y la facilitación de aprendizaje y de la memoria. De esta manera, ahí investigué también que la memoria se ve influida por un proceso que se llama consolidación, donde todo el proceso de aprendizaje que hemos adquirido, que se vuelve de periodo de corto plazo, una vez que tenemos el sueño, que es un proceso reparador, se puede volver a un proceso de largo plazo, haciendo que todo el aprendizaje que tenemos se pueda hacer más resistente.
¿Qué pasa entonces si yo estoy muy, muy, muy cansado y llega la noche y tengo que estudiar para el día de mañana? Si le sigo derechito y me pongo a leer, ¿cuánto voy a aprender? Muy poco. Muy poco. Conclusión, si llego muy cansado, necesito dormir. Si no, no voy a poder descansar mis células cerebrales y eso va a perjudicarme en el aprendizaje. No voy a aprender nada para acabar pronto. Necesita mi cerebro estar despejado y despierto para poder aprender. Si ya está cansado, no vamos a aprender nada. ¿De acuerdo? Ujú. Muy bien. También tenemos que ayuda en el proceso de cognición y en otros, en la eliminación de productos metabólicos, que esto es en cuanto a lo que se haya generado durante el día. Y también para una conserva de energía metabólica. Continuando, tenemos a las ondas cerebrales, que estas básicamente son ondulaciones que son recogidas a partir de potenciales de acción en un registro que es, como podemos ver aquí, son electrodos colocados en el cuero cabelludo, en la porción del cráneo, de tal manera que va a ir recogiendo todos los potenciales a través del cuero. Ya ustedes lo saben, no mide el potencial de una neurona, mide el Mide el potencial de potencial la de, cerebral, de que es la millones. suma de miles o de millones de neuronas, ¿verdad? Ujú. Muy bien. De tal manera que estas ondas tienen características como la intensidad y patrones. Por ejemplo, estos nos van a representar el estado actual en cuanto a una fase muy característica, como puede ser en la vigilia, en el sueño o en trastornos, como pueden ser la epilepsia o la psicosis. Claro, aquí vamos a ver, por ejemplo, que las ondas del sueño REM y las ondas de una vigilia tranquila son las mismas. Entonces se supone que las del sueño te las toman cuando estás dormido y tienes las ondas igualitas a las de una vigilia. Entonces es por eso dicen que el sueño REM es un sueño sin sueño, porque tu cuerpo está dormido, pero tu cerebro está trabajando. Conclusión, no vas a descansar, ¿verdad? Ujú. Adelante. De tal manera que la intensidad, podemos encontrar que esta va de 0 a 200 milivoltios y de Ajá. una frecuencia desde 1 hasta 50 veces por segundo. De esta manera que al momento de tener un electroencefalograma, este mide las ondas vistas alrededor de un segundo, que estas pueden ir desde 1 hasta 50 y va el lapicito registrando todo. También vamos a tener el carácter, que este va a ser la actividad presentada en la corteza. De tal manera que una vez que veamos patrones irregulares, pues quiere decir que el paciente pues, es casi siempre normal, pero cuando hay un patrón específico nos indica alguna patología, como es el caso de la epilepsia, que vamos a ver más adelante. En el caso de las personas sanas, tenemos que es normal clasificar las ondas cerebrales como alfa, beta, teta y delta, como podemos ver aquí. Las ondas alfa, que son la primera, estas son rítmicas y tienen una frecuencia de 8 a 13 en lo que es un lapso de un segundo. ¿Y dónde las podemos encontrar? Pues en pacientes adultos que sean sanos, y puede ser tanto que estén despiertos o que estén en un reposo. Y al momento de que empecemos a tener un sueño profundo, pues estas se van a desaparecer. Luego tenemos las ondas beta, que son las más activas, que estas son desde 14 ciclos o sí, 14 ciclos por segundo hasta el libro mencionado 80. Y estas es normal encontrar una actividad alta en la región parietal y temporal y frontal, perdón. Muy bien. Luego tenemos las ondas teta, que ahí se escribe como THE, teta, que estas es donde empieza a haber una disminución.
que es de aproximadamente una frecuencia de hasta 4 a 7 ciclos, y también es común que se presenten en adultos que tengan algún estrés o algún tipo de frustración. En el último es las ondas tipo delta, que son las ondas con una frecuencia menor, de tal manera que llegan de 3 a 5 o puede ser menor a esto. De tal manera que el paciente aquí podemos identificarlo como dormido de manera profunda. Y aquí tenemos una situación de la sustitución de ondas. De tal manera que vemos que las ondas que se ven al principio son ondas alfa, no, teta. De tal manera que el paciente, al momento de que le ingresamos unas de luz, centra su atención en un espacio, abre los ojos y se empieza a ver cómo cambia las ondas a unas tipo beta, que son más rápidas. De tal manera que este proceso podemos identificarlo como polaridad. Bueno, se me fue el nombre. Ahorita es el. Aquí lo interesante es, por ejemplo, sería ideal cuando ustedes ya vayan a operar ahí a sus pacientes en el quirófano de la FACU, que operan perritos, tener un electroencefalograma para saber qué grado de profundidad de anestesia tiene, ¿sí? Disminuye la actividad cerebral, ¿sí? Por otro lado, es importante porque es un criterio de muerte cerebral el hacer un electroencefalograma, ¿sí? Si vemos cierto tipo de actividad y vemos que no hay ningún cambio al estimularlo con una luz estroboscópica o estimularlo a dolor, pues estamos hablando de un grave daño de la corteza cerebral en diferentes áreas, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, adelante. Y luego tenemos el origen de las ondas cerebrales. Como ya lo mencionó el doctor, el registro del electroencefalograma no mide lo que es un potencial de acción a partir de una neurona o una fibra, sino que lo mide a partir de millones o miles de neuronas. De tal manera que es un proceso sumativo que a la vez, una vez que se van ingresando todas las potenciales de acción de las neuronas en un área determinada, esto nos indica la intensidad que estos van a presentar de acuerdo al proceso que vamos a investigar. Aquí nos hablan de dos orígenes, el de las alfa y de las delta. Las alfa nos indican que son un derivado de la oscilación de la retroalimentación espontánea del sistema tálamo cortical, donde nos indica que si no hay una conexión dentro del tálamo y dentro de la corteza cerebral, estas ondas nunca podrían existir. Y aunado a esto se ve acompañado del sistema reticular activador del tronco encefálico. Las otras son las ondas teta, que estas se deben a un mecanismo sincrónico del sistema neuronal cortical, que por sí solo no depende de estructuras inferiores del cerebro. Muy bien. Y luego aquí tenemos el efecto de los diversos niveles de actividad cerebral en la frecuencia del electroencefalograma, donde podemos ver la imagen, el estado de ese sueño profundo por la anestesia quirúrgica y cómo donde va cambiando y se va activando dependiendo las actividades que se le pongan, ¿verdad? Es lo que yo comentaba ahorita. de tal manera que al momento de el paciente inducirlo a anestesia, se presentan ondas muy, muy pequeñas o muy cortas en cuanto a su relación al tiempo. De tal manera que al ingresarse un estado psicomotor, cambian las ondas y se vuelven más activas.
de tal manera que hasta llegar al punto donde vemos al paciente con un estado de alerta, que son las ondas beta, este paciente tiene mayor grado de atención. Muy bien. Luego tenemos los cambios en el encefalograma en los estados de vigilia y del sueño, donde la vigilia puedes encontrarla en un estado tranquila y en alerta. En el estado de alerta son común ver las ondas betas porque son las más rápidas y nos indica que el paciente está despierto. Y las tranquilas son unas ondas alfa. En el caso del sueño de ondas lentas se puede dividir en 4 fases. La ligera, que es donde encontramos el paciente que tiene pues unas ráfagas de usos del sueño, que es donde el paciente empieza a sentir somnolencia. Y ya acercándonos a las siguientes fases, que es la 2, 3 y 4, este paciente empieza a llegar a tener ondas delta, donde empieza a caer en un sueño profundo. Y luego continuamos con las convulsiones y la epilepsia. Las convulsiones nos indica el libro que son interrupciones temporales de la función encefálica por una actividad neuronal excesiva e incontrolada. En el caso de la epilepsia, ahí investigué y hay bastantes factores que van a influir en esta, de tal manera que nos indica que es una enfermedad crónica por convulsiones recurrentes. Y esta la podemos denotar con manifestaciones clínicas que pueden ser síntomas breves, indetectables y con periodos de agitación. Ahí también había investigado que pueden depender del estado en donde se vaya a encontrar. Doctor, yo tengo una duda. Y adelante. ¿Se puede considerar a una persona que, o sea, que se convulsiona como que tiene epilepsia? Si no se encuentra el origen del foco de la crisis, tiene epilepsia, ¿sí? O sea, es que fulanito de tal convulsionó y tiene epilepsia. Ah, es que no tiene un tumor cerebral, es que no tiene una malformación congénita, es que no tiene un quiste, es que no tiene neurocisticercosis, o sea, no se le encontró el origen, tiene una tomografía limpia, un electroencefalograma sin daños graves, entonces se considera que tiene epilepsia, ¿sí? Ahora, fíjese, ¿está claro hasta ahí? Doctora, ¿está claro? Sí, Bueno, a ver, ahora ponla de los Simpsons. ¿Por qué doctor. la pusiste? Mande, mande. Bueno, en el caso de una crisis epiléptica, este se puede dar por un equilibrio anómalo, de tal manera que si hay alguna respuesta inhibitoria o excitatoria, podemos indicar el tipo de crisis. Por ejemplo, en el caso de la excitatoria, es debido a que permite el paso del potencial de acción por medio de usar el neurotransmisor que es el glutamato. Y en el caso del inhibidor, pues es el de regular este estímulo por medio del neurotransmisor del GABA. ¿Ustedes alguna vez oyeron que decían que los Pokémones eran diabólicos? Sí. ¿Quién más? Yo también, doctor. ¿Nadie más? Hace algunos años ya estábamos dando clases ahí en la Facu cuando empezaron a decir que esa caricatura de los Pokémones eran diabólicos. Y no es que fueran diabólicos, lo que pasó es que en Japón, cuando empezaron a transmitir esas caricaturas, de repente pasó que muchos niños llegaron convulsionando a diferentes unidades de urgencias de diferentes hospitales. Lo único en común que tenían era haber estado viendo la caricatura de los Pokémones. Por eso empezaron a decir que eran diabólicos, pero ¿qué fue lo que pasó? Primero, solo fueron al hospital los que tenían cierta predisposición a las convulsiones. El que ya tenía epilepsia, pues convulsionó, pero el que no era epiléptico y que tenía cierto grado de factores de riesgo para epilepsia, convulsionó. El que no tenía ningún factor de riesgo, ni era vulnerable ni nada,
pues no convulsionó, aunque estuviera viendo los Pokémones. Entonces, a lo que le atribuyeron fue a la intensidad de los cambios de luz en las caricaturas, que en gente que tiene cierta predisposición le generó una crisis. ¿Así fue? ¿Lo Ujú. oyeron alguna vez? ¿Nunca lo oyeron? No, doctor. Bueno, déjenme contestar una llamada porque quiero hacer otro comentario de ahí. Bueno, listo, no iba a hablar, iba a recibir una llamada. Ya estás. A ver, y ahora el chiste de esto. ¿Cómo llegaron los Simpson hasta Japón? ¿Ustedes saben? ¿O no ven las caricaturas de los Simpson? Hace bastante que no los veo, doctor. No, ¿alguien más? No, bueno, en un capítulo resulta que comentaban que había vuelos muy baratos, pero el chiste era estar ahí, que decían, bueno, vamos a vender boletos con solo el 10% de su valor, porque el avión va casi vacío y vamos a ir. Este vuelo sale a Hawái. Entonces los Simpson estaban ahí esperando así, y a la primera oportunidad que brincó era un vuelo así, con un 40% de descuento, un 50%, y era a Japón. Por eso aparecieron en Japón. ¿Qué pasó? La primera parodia que hacen es llega Bart, prende la tele y lo primero que hace es ver esa caricatura y empieza a convulsionar. Y de ahí todos los demás, ¿qué es lo que están viendo? Cultura general, hay que ver, hasta los Simpsons tienen mensajes. ¿Sí? Adelante entonces, doctor. Gracias. Bueno, también estas crisis epilépticas se pueden denotar por alguna, como ya lo dijo el doctor, una lesión cerebral, alguna infección como puede ser en el caso de la meningitis, y también se puede dar, como también lo dijo, en el caso de la cistercosis o neurocistercosis. Y para identificarla mejor, ahí investigué y decía que era mejor utilizar la resonancia magnética, de tal manera que permite visualizar mejor el parénquima cerebral, en lado opuesto a la tomografía, que es ¿Y mucho cuál es mejor. la causa más común de las crisis convulsivas? La causa. Sí, es la fiebre, ¿eh? Pregúntale a tu mamá. Todas las mamás tienen miedo de que sus niños chiquitos convulsionen por fiebre. Y sí, las crisis febriles son las más comunes. Y a veces ni siquiera hay daño cerebral, tampoco dejan daño cerebral. Pero imagínate una mamá joven que de repente a su bebé de 6 meses convulsiona por fiebre. Pues debe de ser muy triste, muy desagradable y genera muchas inquietudes. Más de las que ustedes tienen sobre el tema. Adelante. Y luego continuamos con las crisis epilépticas, las cuales se pueden clasificar de tal manera como focales parciales o generalizadas, donde la crisis focal, esta se puede limitar a un área y esta puede afectar a un hemisferio cerebral, pero si no se controla de una buena manera, estas se pueden evolucionar y propagarse a los dos hemisferios y volverse generalizada. Luego tenemos que las crisis focales parciales, estas pueden ser por una lesión orgánica o alguna anomalía. Estas pueden derivar de algún tejido cicatrizal. Ahí tenía una duda, doctor. ¿Puede ser que sea una gliosis de reemplazo la que pueda activarlo? Sí, adelante, adelante, te escucho, Francis. Sí. Le preguntaba que si en el tejido cicatricial puede ser que una gliosis de reemplazo tome parte en ocasionarla. A ver, otra vez. Si la gliosis de reemplazo, en el caso... Sí, claro, claro. La gliosis de reemplazo, haz de cuenta que es una cicatriz. Uh-huh. Y esa cicatriz puede ser un foco epileptógeno. Si llega
un estímulo eléctrico que va pasando por ahí. Ahí podríamos explicarlo de esta manera. Ahí llega y en esa área de gliosis puede generar que el estímulo eléctrico se rompa y se fraccione en muchos y genera una crisis. Sí, claro que sí. Ok. Adelante. Se puede dar por un tumor el cual va a aumentar la presión intracraneal, alguna destrucción de alguna área de la corteza o una desorganización de circuitos locales. De tal manera que la crisis focal se puede clasificar de dos maneras, la simple y la compleja. La simple puede tener manifestaciones como pueden ser las autonómicas, las psíquicas, las somatostésicas y las motoras. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de las somatostésicas, si se da una crisis en el área el área olfatoria, el paciente pues puede referirnos a algún malestar o algún mal olor al momento de que se empiece a dar. Las crisis a veces tienen una aura visual, auditiva, sensorial, como tú lo dices, y es propio de cada paciente, ¿de acuerdo? Muy bien. Un ejemplo de esta podemos encontrar a la marcha jacksoniana, que esta básicamente se da por una onda excitatoria, que esta genera una marcha progresiva de contracciones musculares. Y esta es contralateral, de tal manera que empezaba en la región bucal, pero también ahí investigué en otro libro de farmacología que decía que pueden iniciar por los pulgares y estos avanzan de manera progresiva a la región caudal, que son las piernas. Ajá. Muy bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué cortaron mi parte? ¿Te apareció un perro? Sí, era la última. Ah. Era la última diapositiva, nada más que faltaba mi parte, no sé por qué la cortaron. Es que no, nada más me parece. Alguien no te quiere ahí. Exacto. ¿Llamero? ¿Qué pasó? ¿No se pueden conectar? No sé si Israel ya la está poniendo, doctor. Ah, ok. Vamos a esperar un minuto, pues. Ahí va ya, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Muy bien, adelante entonces. Bueno, pues ahora vamos a seguir con las epilepsias generalizadas. Y estas se van a caracterizar pues por unas descargas neuronales difusas, excesivas e incontroladas. Al principio, pues estas se van a extender de forma rápida y simultánea a los dos hemisferios cerebrales a través de interconexiones entre el tálamo y la corteza, como se puede ver en la imagen.
pero en ocasiones es difícil distinguir clínicamente entre una crisis generalizada primaria y una crisis focal que se extiende rápidamente. Entonces, las crisis generalizadas se van a subdividir principalmente según las manifestaciones motoras ictales, que a su vez estas mismas van a depender de la magnitud con la que las regiones subcortical y del tronco del encéfalo van a participar en las convulsiones. Le haces la siguiente, por favor. Y primero vamos a ver las epilepsias tónico-clónica generalizada, antes llamadas gran mal. Y estas vamos a ver que se caracterizan por una pérdida brusca de conciencia y unas descargas neuronales muy intensas en todas las regiones del encéfalo. Estamos hablando de la corteza cerebral, las porciones más profundas del cerebro e incluso el tronco del encéfalo. Que es la crisis que todos decimos, está convulsionando, se cayó, tiene espasmos y contracciones, así como decimos, generalizadas, ¿verdad? Así es. Adelante. Bueno, su transmisión a lo largo de la médula espinal en su integridad a veces causa unas convulsiones tónicas generalizadas por todo el cuerpo, tal como vemos en el electroencefalograma a la derecha, pues está la fase tónica, ¿sí? Seguido de esto, pues hacia el final del ataque por unas contracciones musculares tónicas y espasmódicas alternas, que sigue en la fase clónica, ¿sí? Estas pues son llamadas convulsiones tónico-clónicas. Y con frecuencia aquí la persona se muerde la lengua o se la traga y puede tener problemas para respirar. Esta convulsión tónico-clónica generalizada habitualmente dura entre unos pocos segundos y 3 a 4 minutos. Y a su vez, pues se caracteriza por una depresión proscrita de todo el sistema nervioso, como se ve en la fase post-ictal. ¿Le das a la siguiente? Y ahí se ve como pues el sujeto está primero en la fase tónica, sí, en la fase tónica en la que tenemos la pérdida de la conciencia y una contractura tónica generalizada. Después, un poco más abajo, en la clónica, en donde tenemos las contracciones musculares tónicas y espasmódicas alternas, que duran desde 3 a 4 minutos, y ya por último, pues la depresión proscrita del sistema nervioso, que es la fase postictal. Gracias a la que sigue, por favor. Pero, ¿qué pone en marcha una crisis tónico-clónica? Bueno, la mayoría de las crisis generalizadas son idiopáticas, quiere decir, pues, lo que significa que se desconoce la causa de las mismas. Pero algunos de los factores capaces de incrementar lo suficiente la excitabilidad del circuito epileptógeno para desencadenar las crisis son los siguientes. Primero, pues unos estímulos emocionales intensos. Segundo, alcalosis originada por la hiperventilación. Tercero, los fármacos. 4, la fiebre, que ya nos mencionó el doctor. Y 5, pues los ruidos estruendosos o destellos luminosos. Y si quieres, puedes reproducir el video, por favor. Perdón por la calidad, pero así lo encontré. No, no pasa nada. ¿Quieres que se escuche también el sonido? No tiene importancia. Es para ver cómo actúa el encefalograma en la crisis. Sí, probablemente está en la fase tónica. Ajá. Y ahí empezó con las convulsiones. Muy bien. Bueno, incluso en personas que carecen de esta predisposición genética, hay ciertos tipos de lesiones traumáticas, como ya nos los mencionaban, que en casi cualquier parte del encéfalo pueden provocar esta crisis tónico-clónica. Le hace la siguiente, por favor. Pero, pues, ¿qué detiene la crisis tónico-clónica generalizada? Bueno, aunque el principal factor que interrumpe estas crisis no se conoce bien, es probable que tenga lugar una inhibición activa producida por neuronas inhibidoras que se han visto activadas durante la crisis. ¿Le das a la que sigue, por favor? Bueno, después la que sigue pues, es la epilepsia o crisis de ausencias, que antes se llamaba pequeño mal. Y esta se inicia normalmente en la infancia o al principio de la adolescencia y suponen del 15 al 20% de los casos de epilepsias en niños. Estas crisis afectan casi con total seguridad al sistema activador del encéfalo talamocortical,
y suelen caracterizarse por un plazo de inconsciencia o disminución de esta de 3 a 30 segundos. Y durante este tiempo, la persona a menudo se queda con la mirada fija y experimenta contracciones musculares en forma de sacudidas, normalmente en la región de la cabeza. Pueden ser, bueno, especialmente pues son guiños de los ojos. Después, pues esta fase se sigue por la rápida recuperación de la conciencia y la reanudación de las actividades previas, como se puede ver en la imagen. Sí, que el niño estaba pasando la pelota de un lado a otro y de repente se queda con la mirada fija y ya después de esto, pues sigue haciendo lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Y el ejemplo está al puro centavo porque hoy empieza la Serie Mundial, ¿eh? O si no sabías. Muy bien. Sí, gracias, doctor. Y pues el patrón de ondas cerebrales en una persona con epilepsia de ausencias queda expuesto por el electroencefalograma por un patrón de espiga y onda, ¿sí? Y la de espiga y onda se recogen en la mayor parte de la corteza cerebral o en toda ella, lo que da a entender que la convulsión va a afectar a gran parte de la mayoría del sistema activador talamocortical del encéfalo, mientras que una crisis tónico-clónica generalizada no solo implica la activación anormal del tálamo, sino también de las porciones subtalámicas del sistema activador encefálico situadas en el tronco del encéfalo. Esa siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto al tratamiento de la epilepsia, pues la mayoría de los fármacos disponibles actualmente para tratarla parece que bloquean el inicio de la extensión de las convulsiones. Y aunque no se conoce la forma exacta de acción de algunos de ellos, algunos de los principales efectos de los diversos fármacos antiepilépticos son los siguientes. Primero, pues vemos un bloqueo de los canales de sodio dependientes de voltaje, como por ejemplo los carbamazepina y fenitoína. Y número dos, la alteración de las corrientes de calcio, como lo son la etosuximida. Número tres, el aumento de la actividad GABA, como los fenobarbitales y benzodiazepinas. Número cuatro, la inhibición de los receptores de glutamato, como por ejemplo el perampanel. Y número 5, pues múltiples mecanismos de acción, que esto es lo que nos van a hacer la acción del primero y del tercero, como son los valproato y el topiramato, que van a bloquear los canales de sodio dependientes de voltaje y a su vez van a incrementar el nivel de GABA en el encéfalo. Muy bien. ¿Le das la siguiente? Bueno, la elección... Bueno, antes de pasar a esta, ¿le regresas, por favor? La elección del fármaco antiepiléptico recomendado pues va a depender del tipo de epilepsia, la edad del paciente y de otros factores. Y cuando sea posible, pues la mejor opción es proceder a la corrección de la causa de las convulsiones. Y aunque la epilepsia se controla normalmente con la medicación apropiada, hay algunas que son médicamente intratables y no responde a tratamientos. En estas ocasiones puede utilizarse el electroencefalograma para localizar las ondas que están ocasionando la crisis y una vez descubierto el punto focal de este tipo, con frecuencia la extirpación quirúrgica del foco evita las futuras crisis. Ya sea, ahora sí, por favor. Bueno, ahora vamos a ver el comportamiento psicótico y demencia y vamos a ver las funciones del sistema de los neurotransmisores específicos. Y varios estudios clínicos de pacientes con diversas psicosis o con distintos tipos de demencia han dado a entender que muchos de estos procesos obedecen a un menor funcionamiento de las neuronas que segregan un neurotransmisor específico. El empleo de algunos fármacos adecuados para contrarrestar la pérdida del neurotransmisor respectivo tiene éxito en tratamientos de algunos pacientes, como revisamos en anteriores capítulos, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, que pues va a derivar de la desaparición de las neuronas de sustancia negra, y como también pues la enfermedad de Huntington, que aquí se pone o queda expuesta a la pérdida de las neuronas secretoras de GABA y de las que segregan acetilcolina y se asocian a unos patrones motores anormales, más demencia en el mismo paciente. Entonces, la impresión con esto que tú nos vas a comentar es que no existen enfermedades en donde no haya una explicación. Si tiene esquizofrenia, no es que esté muy loco, es que tiene falta de algún neurotransmisor, ¿así es? Así es. Que no se pueden medir en sangre periférica, bueno, pues es otra cosa, que no salen en una resonancia, ni en una tomografía, y ni en un electroencefalograma, porque estamos hablando de sustancias químicas que no existen o que se degradan
rápido, dejaron de producirse. Entonces no hay manera de identificarlo, pero nadie está loco de la nada, ¿verdad? No. Ándale, pues, adelante. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, y ahora vamos a ver la depresión y la psicosis maníaco-depresivas. Y pues se han acumulado pruebas indicativas de que la depresión psicótica podría estar causada por un descenso de la formación de noradrenalina y de serotonina o de ambas en el encéfalo, ¿sí? Y esto se debe a que una cantidad moderada de neuronas secretoras de noradrenalina están situadas en el tronco del encéfalo, sobre todo en el locus ceruleus. Y estas células van a enviar fibras en sentido ascendente hacia la mayoría de las porciones del sistema límbico encefálico, el tálamo y la corteza cerebral. A su vez también pasa lo mismo con las neuronas productoras de serotonina, que estas mandan sus fibras hacia numerosas zonas del sistema límbico y algunas otras regiones del encéfalo. Le hace la que sigue, por favor. Es por eso que hay una razón fundamental para pensar que la depresión podría estar ocasionada por un descenso en la actividad de las neuronas secretoras de noradrenalina y de serotonina, ya que pues, esto reside en que los fármacos capaces de bloquear esta secreción, como la reserpina, a menudo provocan dicho trastorno. Algunos pacientes con depresión mental alternan entre la depresión y la manía, lo que se va a denominar como trastorno bipolar o psicosis maníaco-depresiva. Los fármacos que van a disminuir la formación o la actividad de la noradrenalina y la serotonina, como los compuestos con litio, resultan eficaces para tratar la fase maníaca del cuadro, tales pues como los inhibidores de monoaminoxidasa, que van a bloquear la destrucción de noradrenalina y serotonina una vez formadas, y otras son los antidepresivos tricíclicos, que como la imipramina y la amitriptina, que van a suprimir la recaptación pues, de las sustancias ya mencionadas. Este tipo de enfermedades no se cura con... Échale ganas, ¿verdad? Necesita medicamentos, ¿sí? Sí, así es. No Estos son medicamentos. enfermedades donde a lo mejor son de la mente, pero no son porque el paciente quiera o no le eche ganas. Es porque abajo de todo esto, en el fondo, falta algún neurotransmisor que no lo podemos medir, todavía no hay manera. ¿Sí? Uh-huh. Adelante. ¿Le das, por favor? Bueno, ahora vamos a ver de la esquizofrenia. Y aquí va a quedar expuesto pues, un posible funcionamiento excesivo de la parte del sistema dopaminérgico. Como sabemos, pues, la esquizofrenia se manifiesta bajo numerosas variedades. Uno de los tipos más frecuentes se observa en las personas que oye voces, tiene delirios, un terror intenso u otras clases de sentimientos sin un origen real. Muchos esquizofrénicos sufren una gran paranoia con una sensación de persecución a cargo de una fuente externa y pueden presentar un lenguaje incoherente, disociación de ideas y secuencias anormales de pensamiento. A menudo se encuentran retraídos, a veces adoptan una postura normal e incluso rigidez. Le hace la que sigue, por favor. Hay razón, y estas son algunas razones para pensar que la esquizofrenia tiene su origen en al menos una de las siguientes posibilidades. Número uno, que múltiples áreas en los lóbulos prefrontales de la corteza cerebral, cuyas señales nerviosas hayan quedado bloqueadas o en las que su procesamiento se vuelva disfuncional, debido a que muchas sinapsis normalmente excitadas por el neurotransmisor glutamato pierdan su sensibilidad a esta sustancia. Número 2, una excitación excesiva de un grupo de neuronas que segregan dopamina en los centros encefálicos del comportamiento, incluyendo los lóbulos frontales. Y por último, pues el funcionamiento anormal del componente cerebral decisivo que pertenece al sistema límbico de control del comportamiento, centrado en torno al hipocampo. Ahora aquí es al revés, ahora hay demasiada dopamina, ¿verdad? Así es. Nunca nos van a decir, tiene poco, tiene Parkinson. Si tiene mucha, está esquizofrénico. Muy la dopamina, pues, como ya lo menciona, se implica como una causa posible de esquizofrenia, ya que muchos pacientes con la enfermedad de Parkinson desarrollan síntomas de tipo esquizofrénico, porque por el medicamento que reciben, ya que es de dopamina, de hecho se llama L-Dopa o algo así. Así es, exactamente. Este producto pues libera dopamina en el encéfalo, lo que resulta provechoso para tratar la enfermedad de Parkinson, pero al mismo tiempo pues deprime varias porciones de los lóbulos prefrontales y de otras áreas afines. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ahora, una razón aún más convincente para considerar que la esquizofrenia podría estar causada por una producción excesiva de dopamina consiste en que muchos fármacos que resultan eficaces para su tratamiento, como la clorpromacina, el
El Al aperidol y el teotixeno reducen la secreción de esta sustancia en las terminaciones nerviosas dopaminérgicas o sus efectos producidos en las neuronas siguientes. Y pues por último, hace poco se descubrió la posible intervención de otro elemento en este proceso al averiguarse que el hipocampo suele estar reducido de tamaño, perdón, en personas con esquizofrenia, especialmente el hemisferio dominante. Muy bien. ¿Eso a lo que sigue? Ya por último, pues vamos a ver la enfermedad de Alzheimer. Y aquí pues vamos a ver las placas amiloides y la pérdida de la memoria. Como ya sabemos, pues la enfermedad del Alzheimer se define como el envejecimiento prematuro del encéfalo. Y esto pues suele comenzar a llegar a la mitad de la vida adulta y progresa con rapidez hasta una enorme pérdida de las capacidades mentales, semejante a las que se observan en personas ya muy ancianas. Y los tres rasgos característicos que pues ya todos sabemos, pues es una afectación de la memoria tipo amnésico, un deterioro del lenguaje y un déficit visoespacial. Una observación constante en la enfermedad de Alzheimer es la desaparición neuronal en el componente de la vía límbica que se encarga del proceso de la memoria. La pérdida de esta función de la memoria tiene unas consecuencias devastadoras, ya que los pacientes con esta enfermedad pues suelen necesitar unos cuidados continuos en un plazo de unos pocos años desde su comienzo. Ya sé la que sigue, por favor. Y ahora pues vamos a ver que la enfermedad de Alzheimer se asocia a la acumulación de péptido beta-amiloide cerebral, ya que esta sustancia se acumula en las placas amiloides, cuyo diámetro oscila desde los 10 hasta varios cientos de micrómetros y están distribuidas por amplias regiones del encéfalo. Esta va a abarcar la corteza cerebral, el hipocampo, los ganglios basales, el tálamo e incluso el cerebelo. Por lo tanto, pues la enfermedad de Alzheimer parece un proceso degenerativo de tipo metabólico. Y pues el papel clave que cumple la acumulación excesiva de péptido beta-amiloide pues son las siguientes. ¿Le das, por favor? Bueno, la número 1 nos menciona que todas las mutaciones conocidas en la actualidad que se asocian a la enfermedad de Alzheimer aumentan la producción del péptido beta-amiloide. Número 2, pues que las personas con síndrome de Down, trisomía 21, poseen 3 copias del gen para la proteína precursora de amiloide, lo que va a causar que adquieran las características neurológicas de una persona con Alzheimer a una edad intermedia. Número 3, que los pacientes con alteraciones de un gen que controla la polipoproteína E, que esta proteína es una proteína de la sangre que se transporta colesterol hacia los tejidos, presentan un depósito acelerado de beta-amiloide y un riesgo mucho mayor de contraer la enfermedad de Alzheimer. Número 4, que los ratones transgénicos con una hiperproducción de la proteína de beta-amiloide humana padecen un déficit de aprendizaje y de memoria vinculado a la acumulación de placas beta-amiloide. Y por último, pues que la generación de anticuerpos anti-amiloide de las personas con enfermedad de Alzheimer parece atenuar el proceso patológico. Muy bien. Y la siguiente. Ya por último, pues los trastornos vasculares pueden contribuir a la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Y pues esto último, pues en realidad se admite que los factores de riesgo habituales para las enfermedades cerebrovasculares, como la hipertensión, la diabetes y la hiperlipidemia, acentúan mucho el riesgo de contraer una enfermedad de Alzheimer. Y pues ya, sería todo de nuestra parte. Bien. Ahí está el perro, muy bien. Bueno, muy bien, muchos saludos. Mañana, bueno, el jueves tendremos clase 9 de la mañana como siempre, ¿de acuerdo? Sí, doctor, muchas Sí, gracias. doctor. Bonita mañana para todos. doctor. Buen día. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias por prestarnos